última sesión de nuestra materia. Bien, me gustaría antes de empezar las exposiciones poder comentar un poco acerca del caso de análisis de Starbucks. Em, por ahí nada más revisé un trabajo porque fue anoche que vi quienes habían enviado. Yo entiendo que algunos no habían enviado todavía. No se preocupen, los voy a revisar, los voy a calificar. De hecho, esta semana ya les daré calificación a sus correos, les mandaré calificación. Y va muy bien. Así que, bueno, me gustaría que pudiéramos comentar el caso de análisis por equipos, podamos ir resolviendo cada cuestionamiento. Está muy interesante, ¿sí? Starwood como una empresa que ha tenido pues gran aceptación aquí en América Latina y en México. 904 tiendas, ¿verdad? 904, creo le quedan 6 nada más para completar las 1000 y ese es un proyecto para el 2026 y a nivel mundial, pues México está en el séptimo lugar. Un caso muy interesante, intervienen varios elementos de mercadotecnia, ¿sí? De estrategia financiera, en fin. Bueno, entonces sí me gustaría que alguno de los equipos, de acuerdo a la actividad que realizaron, pudieran comentarme la primera pregunta, ¿qué tipo de estrategia de crecimiento utiliza Starbucks? Por ahí decía expansión orgánica, franquicia, alianzas. Adelante, los escucho. Bueno, pues Adelante, maestra Patti. tiene una fuerte presencia en lo que es en Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Se apoya mucho en socios estratégicos locales. Habla sobre una parte que le apuesta también al desarrollo de jóvenes, la inclusión social también, la seguridad alimentaria y el acceso al agua potable. Si vemos desde este punto de vista, pues se está apostando a un mercado muy grande y que podríamos hablar, son jóvenes que apenas buscan esa forma de vivir y pues tienen más, a lo mejor más compromiso porque son jóvenes y pues apenas empieza su vida, ¿no? También habla sobre mucho de las empresas socialmente responsables. El producto principal pues va sobre las personas, o en este caso los agricultores que están dentro de Latinoamérica en consumir ese café, ¿no? Y también ellos apuestan mucho a la costumbre, a que pues tomamos café y está precisamente por esta área, ¿no? Por este continente de Latinoamérica, en donde pues el café es, pues, tradición. Entonces, le apuesta a eso, a la juventud, a hacer alianzas con los jóvenes, a la responsabilidad social, a las materias primas que sean locales, y habla sobre una expansión orgánica que ellos, pues, buscan colocar o hacer su propio negocio con las riquezas que van generando dentro del proceso, ¿no? De crecimiento de ellos. Y también habla sobre la innovación, ¿sí? Sobre la innovación en sus productos y en la atención al cliente. Y maestra, es correcto. De hecho, pudiéramos decir que son varias las estrategias en las que se ha apoyado Starbucks, ¿no? De hecho, a eso ha hecho uso de la expansión orgánica, es una franquicia, hace alianzas con productores locales. Son varios elementos los que involucran la sustentabilidad, la comunidad, el mercado dirigido a jóvenes que les gusta el arte. Son varios los elementos, efectivamente, que en México eso ha sido de gran impacto porque a los mexicanos nos gusta mucho el café. Más aparte, aquí en México se produce café. Entonces hay contrato con productores locales y eso ha hecho que en 2000, ¿cuándo inició? 2002, si me dan ese dato por ahí, 2002, ya lleva 2 décadas Starbucks y Ajá. sigue Sí. creciendo.
inició Sí, en 2002, sí, doctora, adelante. 2012 en escala. Así es, maestra Pati, son varias estrategias. No sé si alguien más quiera comentar de la estrategia de A ver, crecimiento que les ha ahí impactado. Adelante, Mándame. maestra Pili. Muy breve aquí, complementando Sí, lo de la maestra Pati para que la maestra María participe. Es socio sí, Alsea. adelante, adelante. Alsea es un socio Así, clave de México. Sí, opera desde el 2002, como dijo usted, doctora, además de Chile y otros mercados europeos y latinoamericanos. El modelo de Alsea, pues básicamente son tiendas bajo licencia, o sea, combina el conocimiento local del socio, o sea, como usted dice, la fortaleza del café que tenemos en México con los estándares globales de Starbucks, porque yo aquí vi en Durango, su tierra aquí, mi tierra de nosotros, que es su casa cuando guste venir. gracias, Hay unos cafés gracias. nuevos, hay que me ayuden mis amigas canadienses, pero la verdad no llegan a Starbucks, ¿eh? No, no, ya fui, no, nada que ver. Sabor. Es café, pues café americano, sí. Y en Sí, Starbucks sí, sí. es diferente el concepto. Bueno, a mí me gusta más, ¿verdad? Y el uso de franquicias tradicionales, ¿verdad? Como por ejemplo en los aeropuertos o ubicaciones selectas que dice uno cómo es posible. Por ejemplo, le comento aquí en Córdoba, una de mis hijas tuvo su bebé en Monterrey. En la empresa le pagaron ese hospital caro, Los Ángeles, y la único que había era un café de Starbucks. Ya iba toda la gente a comprar el sándwich, el café. Yo decía, ¿cómo se va a sostener con poquitos pacientes o pacientes que van, entran, salen y ya tiene su bebé? Pues se sostiene. Quiere decir que es una Sí. empresa muy solvente, muy fuerte y tiene muy buenas estrategias en ciertos sectores y tipos de mercado. Ese es mi comentario en cuanto a estrategia. Adelante. Gracias, maestra Pili. Maestra Gisela. Perdón, no, me estoy tratando de sumarle dos puntos, entre ellos que Sí, su enfoque es mucho a la experiencia del cliente, o sea, que no nada más tomes el café por tomar, sino que te llevan a la experiencia, ¿no? De todo lo que envuelve Starbucks. Y yo tuve una alumna que trabajaba ahí en Starbucks y le llama la atención mucho cómo el manejo de recursos humanos que tienen ellos, cómo es que la verdad es que le dan mucho peso al personal y la dinámica que tiene la capacitación, el cómo permiten que el personal se mueva en el caso de aquí de México, en toda la República, prestaciones. O sea, es una muy buena opción de trabajo y pues también eso les ha permitido que ellos hagan fuertes sus empresas. su estructura administrativa, ¿verdad, maestra Marisela? Es fuerte a través de promocionar el talento humano, experiencia. Es algo muy importante que han tocado ustedes, la experiencia, el concepto, es un modelo de negocio, ¿no? Que hagas comunidad, son espacios incluso para que tú vayas a trabajar, hagas ahí home office y puedas estar tranquilo tomando café, trabajando. Ese es el concepto que te venden, la experiencia. A lo mejor en otro lugar, bueno, vas, tomas tu café, pagas y ya no, pero ahí puedes trabajar. Puedes, hablan de comunidad, ¿sí? De arte. ¿Cuál es el lugar que mencionan donde tienen una galería de arte? ¿Salvador? Menciona un lugar de Latinoamérica, si alguien lo identificó, donde los jóvenes se proyectan el arte, pueden incluso compartir técnicas de arte, por ahí estaba. Es un lugar de Latinoamérica, pero sí definitivamente es la experiencia que te hace vivir Starbucks y se ha sostenido, ¿eh? En México podemos ver la gran cantidad de sucursales que tiene, ¿no? A comparación de otros países de Latinoamérica, Paraguay, por ejemplo, dice cuatro, México 94, es impresionante. Entonces, es una empresa que se ha mantenido, que tiene muy buena rentabilidad, muy buena organización administrativa, más aparte del grupo Alsea, pues ellos tienen una muy buena mercadotecnia como grupo de marcas. Así es, maestras. Y es caro, ¿no? Es Maestra, un producto caro. y es producto Es caro, es caro definitivamente y pero ha estado en la preferencia, ¿verdad?, de los consumidores. Ahí sí me permite, Así es. doctora, lo que pasa es que también Sí, adelante.
parte de su estrategia es como que el estilo de vida, ¿no? O sea, no es nada más, Ajá, así está dirigido al cliente, como dice aquí la maestra, Marcela, pero es ajá, como fomentar como un estilo de vida que incluye, por ejemplo, hasta los souvenirs, ¿no? El mismo café que ellos venden, o sea, ya eso hace que, por ejemplo, no nada más es la parte de tomar el café o consumir un alimento, sino como que da un estatus, un estilo de vida que traigan su vasito del Starbucks. Por ejemplo, los sí, vasos son hasta identificados por el país donde está, donde bueno, donde va uno a consumir el café, hay ediciones especiales del país que uno visita. Y luego, por sí, ejemplo, sí. las bolsitas o las latitas de café que venden, que también es una forma como de estilo de vida, porque pues la gente que le gusta mucho es para empezar la marca, pero aparte de consumir el café, como que es una forma de desarrollar como un estilo de vida, también como estrategia aunado a la atención al cliente Sí, o a la parte de darle como que su lugar al cliente. Entonces, yo creo que es también por ahí el hecho de sí, estatus, ¿verdad? Estatus, estatus, ¿no? Te sientes importante de estar en Starbucks, bueno, no es cualquier café, sus productos se diferencian, es correcto. Es todo un modelo de negocio, está enfocado en el cliente le hagan vivir una experiencia diferente a cualquier otra cafetería, por estatus, por comodidad, por hacer mi trabajo, por compartir con mi grupo de amigos, sí. Son muchos aspectos que hacen el valor agregado de la empresa. Así es, maestra, muy bien. Hay otra pregunta que dice, ¿qué riesgos financieros pudiera implicar la expansión territorial? En el caso de México, por ejemplo, o cualquier otro país latinoamericano, algún riesgo que pudiera pasar. Y yo creo que sí lo identificaron muchos de ustedes en sus trabajos. Muy Habla, bien, sabemos que tiene buenas utilidades, pero ¿qué riesgo pudiera tener? habla un poquito sobre inversión constante, o sea que Ajá, la expansión requiere una inversión continua de operación y personal para mantenerlo a un ritmo de crecimiento, gestión de cartera multinacionales. Ahora es hacer referencia al grupo de socios de Alsea con expansión sí, para gestionar pues, cientos de tiendas en las tiendas, en sí, los malls, pues todo siempre vamos a encontrar un Starbucks en aeropuertos, en muchos lugares, y la dependencia del desempeño regional. Aquí también se les ayuda mucho a las regiones que implican generar empleos y generar empleos directamente tratan de que sean empleados De los mismos estados, de las mismas regiones, para que se tiene un trato, perdón, más exclusivo hacia el personal de esa parte y los motiva mucho. Aquí es lo que... sí, de hecho, en uno de los trabajos que leí de la maestra Adriana y la maestra Patti comentaban uno de los riesgos es que hay Carmen, contratos con agricultores, ¿no? Sí, adelante, maestra, adelante. sí, pues de lo que hablábamos ahorita del cambio climático, que podría, trabaja, aunque trabaja la empresa, ¿no? Sobre para desarrollar alguna variedad de café que resista el cambio climático. Ujú. Es fuerte y el otro es, pues, el contexto laboral que se tiene en el país en el que esté El presente. país. ¿Es Puedo correcto? comentar. Adelante. Sí, Adelante, maestra. definitivamente la empresa que la lleva Alsea, como dice que es una manejadora pues de empresas de franquicias, pues tienen el concepto innovador, ¿no? Yo las primeras empresas que vi que empezaban a preocuparse por la sustentabilidad y todo lo ecológico, por ejemplo, tener los residuos de café en bolsitas y decirle al cliente que se la puede llevar para sus plantas y todo eso, eso también Mm, fue así como que, ay, qué bonito, ¿no? Se preocupan por sí. esto, ¿no? Es innovador, sus instalaciones pues son modernas también. El concepto de tomar un café no nada más es eso, porque ahorita pues cuentan Así con es. internet. Entonces, digo, son partes que tú dices, ¿a dónde voy a hacer mi tarea o a dónde lo veo? Pues hay internet gratis, hay clima, hay aire acondicionado, un rico café y ya metieron ahorita el concepto de comida.
todo esto, ¿no? Entonces, sí, sí, esta parte es por eso que tiene esa aceptación. Y también el Aceptación. riesgo, o sea, y más que riesgo, pues como ya les funciona en ciertas ciudades, también es una ventaja porque dejan la imagen en varios lugares, ¿no? Porque a mí me sorprendió cuando fui a un lugar de Quintana Roo y de repente allá lejos veía Starbucks. ¿Cómo? ¿Qué hace Starbucks aquí, no? No, pues claro, pues ahí llevan muchos extranjeros, ¿no? Claro que tiene que haber café, ¿no? Es, Entonces, creo que sí es una empresa innovadora. En todos lados también hay riesgo como empresa, ¿no? Pero ellos lo han sabido llevar. La parte de la materia prima, pues también es muy interesante porque pues Veracruz hace café, Oaxaca hace café, Chiapas hace café y entonces hay materia sí. prima, ¿no? Entonces también es una oportunidad para los productores. Muy bien, la verdad, es un caso que aunque la verdad yo digo es muy caro, pero pues da otros conceptos, ¿no? A la Otro gente, estatus, así otro es. estatus que está, claro que lo paga, con gusto lo paga. Satisfacción, ¿verdad? Es un paso de trabajo, te sientes cómodo y Los tomando espacios tu también tienen cafecito. que ver en cuanto al personal, el personal que está ahí es joven. Y si se fijan, tienen que llevar la imagen. O sea, no ves ninguno, al menos el que ve aquí, son jovencitos con una imagen muy arreglado, se ven bien, vaya. Esa imagen también la da. El que Proyecta te una buena imagen. proyectan una bonita imagen, que te pregunten tu nombre, que te sacan un chiste. Entonces, todas esas cosas, la verdad, sí que a muchos les molesta, ¿no? Como dijo una, ¿y por qué me preguntas mi nombre si no lo quiero dar? Ay, eso es otra cosa, ¿no? Pero si empezamos Es por la parte de su parte del estrategia. llamado, pues ya, pero muy bien, ¿eh? Bien la empresa. Sí, maestra, Adriana, es correcto. Efectivamente, como ustedes mencionan, maestra, y en su trabajo, pues como toda empresa puede tener riesgos financieros, sí, claro. Eh, La situaciones competencia que también. no Ah, son controlables, ¿verdad? A lo mejor si surgiera otra marca de café que viniera y hiciera la competencia. De hecho, en cuanto a mercado, su mercado está muy bien posicionado, pero pueden ser las cuestiones de contratos con agricultores, pero las cosechas pueden ser que a lo mejor no se logren por el cambio climático, porque hay plagas, porque no hay agua, o sea, pudiera ser de alguna manera que no tuvieran la materia prima en tiempo, en forma, y bueno, eso puede afectar, ¿no? El insumo, el no tener el insumo en el momento o de acuerdo a las cantidades que tienen estimadas comprar para, pues, para producir, ¿no? Sus distintos productos que ellos tienen a la venta. Pudiera ser efectivamente eh, pues las leyes laborales también de cada país, pues también pudiera afectar, que son franquicias, pero se tienen que ellos adaptar a, a las políticas que tenga cada país, ¿no? En materia laboral, en materia económica, en materia tributaria, sí. Pudieran ser algunas cuestiones, como toda empresa, que pudiera pasar. Incluso si viniera otra pandemia, esperamos que no, ¿verdad? ¿Cómo afectó la pandemia? ¿Quién la esperaba? Se cierran los negocios, entonces una contingencia de este tipo, pues pudiera ser, ¿no? Ahorita que el sarampión ha estado pues ha estado muy alto en ciertos estados, se tenía como la alarma, ¿no? De que pudiera pasar otra pandemia, ¿no? Creo que favorablemente se está controlando la situación, pero sí pueden ser factores que no se tengan contemplados porque son externos, ¿no? Como cualquier empresa, ¿no? Puede asumir riesgos. Muy bien. Hay otra pregunta por ahí. ¿Cómo influye la expansión en la generación de valor de la empresa? Bueno, está muy relacionado. ¿Y qué factores del mercado mexicano? Y creo que ya lo comentaron ustedes también. ¿En qué ha beneficiado el mercado mexicano a la marca? Bien, ¿alguien más que pueda participar? Han tocado el punto, pero bueno, me gustaría si alguien más quiere participar, porque en México ha sido un éxito. Ya lo han comentado, pero bueno, si alguien más quiere aportarnos otras ideas, porque en México Starbucks
ha crecido favorablemente. Yo más bien quería hacer un comentario, pero con respecto a la competencia. El Sí, tema adelante, maestra. en el caso aquí en Durango, como platicaba la maestra Pili, bueno, está llegando una empresa, pues, pero muy fuerte, que es Tim Ajá. Hortons, una empresa canadiense. Sin embargo, bueno, aunque el café, como bien dice, el producto no es tan fuerte, tan alta calidad, pero a fin de cuentas es competencia. Ofrece algo muy parecido, una experiencia, diversos productos, mercadotecnia, y sí le puede ¿Cómo se pegar. llama, maestra? Perdón. Se llama Tim Hortons. Tim Ah, ok, Hortons. aquí no la conocía. Tiene, No la Es es conocía. uno de, canadiense, es es canadiense. canadiense, Ah, Sí, también es es franquicia. canadiense, franquicia, es y una ha venido Ajá. franquicia. ajá, a través de, bajando, por ejemplo, del norte, viene así como que de Monterrey, de Saltillo, Torreón, y ya llegó aquí a Durango. Pero así en Ah, un bien. 6 meses son como 5 sucursales y están proyectadas no sé cuántas al final. Pues, yo creo que a fin de cuentas, pues Sí, es importante que es un algo lo riesgo también considere, ¿verdad? para. Es un riesgo. Así es. Así es, así es. Bueno, Y es era en ese muy sentido. parecido el concepto, Muy parecido, muy parecido. Sí, igual, yo un ya tuve la ambiente oportunidad. agradable, trabajo en Así es, equipo. así es. Más Muy bien, ¿no? económico, Pues tiene que estar bien y más económico, es muy pues entonces económico. sí, es una alarma por ahí que debe de sonar para Estado. Ah, muy bien, maestra. A lo mejor pronto llega acá a Coatzacoalcos. Viene escalando poco a poquito, pero Así sí el es. gusto de los mexicanos por el café, ¿verdad? Son muy cafeteros. Entonces, eso ha ayudado mucho a posicionar la marca y la preferencia. Bien, y la expansión implica necesariamente mayor rentabilidad o involucra otros aspectos, no necesariamente financieros, y bueno, creo que lo han comentado, pero bueno, si hay más falta de comentar, me parece que estaba el maestro Raúl, me pareció que se había conectado. Sí, hola, buenas tardes, aquí estoy. Ah, Ahí está. adelante. ¿Qué nos puede aportar, maestro Raúl, ya para cerrar este Ok, caso de Starbucks? bueno, lo muy personal, a mí no me gusta ir mucho a Starbucks. Ah, Eh, bien, la verdad, porque yo soy más del sabor, de disfrutar la comida, no digamos, de la marca no del real. café. Usted no es de los que sea muy este, amante del café, ¿no? No, o sea, me encanta el café, Ah, bien, entonces, sí, ah, ok. o sea, si usted me pone así, ¿cómo se dice? A comparar los sabores, yo prefiero Ajá. un lechero de allá de Veracruz, de Ah, Mundo bien, Rural. bien, bien. La verdad, prefiero mil veces, un millón de veces ese A café la que un parroquia. Starbucks. A la parroquia, un lechero de la parroquia. Prefiero un café, ese porque Ajá, es un café 100% natural, es un café sí. más hogareño, la verdad. Más de Ah, sabor a bien, bien, casa. bien. Pues mire, aquí tenemos el caso del maestro que a él no Incluso, le gusta Starbucks. incluso en el texto que leímos decía que estaba en el tercer lugar, que el primero era en la casa para tomarlo, después en la oficina, y después de ellos. Hablaba de su tercer lugar. El tercer Así. lugar de preferencia para consumir el café, para consumir una taza de café o café en cualquiera de las presentaciones. Oh, Ajá. bien, bueno, pues tenemos la otra cara de la moneda con el maestro Raúl, dice, a mí no me gusta estar. Y así como maestro, pues hay muchas personas que prefieren este café. A mí me gusta, pero bueno, en gusto se rompen géneros, ¿no? Pero efectivamente, imagínense que a todo mundo le gustara Starbucks, pues todavía fuera su crecimiento mayor, pero también la cuestión económica, porque si es un café, o sea, pagas el espacio, pagas esa experiencia, pagas y la pagas muy bien, y se encuentran en plazas comerciales, ¿verdad? En lugares estratégicos, no están en cualquier lugar también, pues precisamente para que sean personas con esa capacidad económica, ese segmento de mercado, pero pues, sí, han tenido muy buena aceptación. Pero la competencia, bien comentan maestras de este café que se está posicionando en el norte del país, no sabemos qué pueda pasar, todo puede pasar. Bien, pues muchas gracias, bien interesantes sus aportaciones y sí, también estuvo muy interesante la lectura, ¿verdad? Nos dimos cuenta de varias cosas con Starbucks que pertenece a la cadena de marcas Alsea.
Eh, pues vamos a empezar con las exposiciones, ¿qué les parece? Y terminando las exposiciones nos vamos. Como los muchachos, terminando el examen van saliendo, ¿no? Así vamos a llevar a cabo las exposiciones. Vamos a empezar con el equipo uno, el maestro Raúl Amador y la maestra María del Pilar. Adelante, vamos a escucharlos. Por ahí les mandé una rúbrica de exposición, bueno, es como para tener un parámetro, pero siéntanse en la confianza, pues de hecho es un tema elevado, las cuestiones de los derivados y los instrumentos financieros, porque pues no estamos muy acostumbrados, ¿verdad?, al manejo de estos instrumentos. Solamente las grandes empresas hacen uso de estos contratos financieros, pero siéntanse en la confianza. Sí, vamos a tratar de que nos ajustemos a más, a 15 minutos, comentar un poquito, para que no nos pasemos de las 7 de la noche. ¿Les parece? Así que siéntanse en la confianza. Bueno, son estimadamente 15 minutos, a lo mejor me llevo 2, a lo mejor me llevo 18, no pasa nada. Oh, Pero, pues sí vamos a tratar de ajustarnos. Bueno, son las 5:37. Adelante, maestro ok. Raúl y maestra María del Pilar. Buenas tardes. Nosotros nos tocó el primer tema. Mi compañero, eso dice Raúl Amador Vázquez, y yo, María del Pilar Reyes Sierra. Nos tocó introducción a lo que es la ingeniería financiera y el universo de los derivados. Ay, Dios, espérame, doctora, creo que le di clic acá. a- sin darlo. Espérame, Sí, sí, le voy estamos a sacar. viendo, ¿eh? Sí, yo puedo ver bien su pantalla. Bueno, ok, Es adelante. que a la hora que le quise dar clic, primero lo amplié. Y luego Ajá, le quiero dar, se lo quiero compartir, así como le ajá. hago yo y no me lo mueve. No, o Entonces, sea, no cambia la diapositiva. Ok. exactamente. Entonces, así, a ver, voy a A estar ver, aquí sí, con sí. los chicos. Usted no se Ahí, preocupe. Aquí, ¿sí lo están adelante. viendo? Sí, y de hecho Ok. se ve muy bien, ¿eh? Si usted prefiere así en modo diapositivas, sí. Yo, Adelante. yo quería así, pero No ah, le da ya, para ya, pasar. Y ahora mire, sí. ahí va pasando, ya va Ahí está. pasando. Sí, sí, sí. Sí, Luego, adelante. luego me asusté, dice, bueno, No se entonces, preocupe. impartido por usted, la doctora Gabriela Jiménez Arteaga, y muchísimas gracias por su sapiencia. Nosotros, bueno, de manera personal y yo creo que el equipo aprendimos bastante de esta área. Entonces, hicimos un pequeño índice de la ingeniería financiera, cuáles son los pilares de la ingeniería financiera, el objetivo de la administración de riesgo financiero, tipos derivados de perfiles de riesgo, instrumentos derivados, activos subyacentes, importancia estratégica de las empresas, conclusiones y bibliografía. Por aquí partimos, básicamente la ingeniería financiera es el diseño y desarrollo de implementar esos instrumentos y procesos innovadores básicamente para resolver problemas complejos de finanzas, ¿verdad? Surge ante la creciente complejidad de los mercados globales y aquí les compartimos lo que es la ingeniería financiera en tres aspectos. Uno, hacia la empresa, que es crear su propia empresa, donde el gerente general decide cómo sería esa inversión financiera o bien el gerente de área financiera y se dedica a ver cuál es la mejor opción para invertir y cuál es el riesgo. En la otra parte hablamos un poquito sobre innovación de emprendimiento, situación financiera económica de la empresa u organización. Hay que realizar diagnósticos, que es muy importante, efectos de simulación y modelación, que vemos mucho en ingeniería industrial, utilización de eficiencia en la administración de recursos. Y por otra parte, en el área académica, en matemáticas y estadísticas y números en general, la habilidad para ahorrar, para administrar nuestro dinero, la orientación de planeación y control, así como la evaluación de riesgos y una habilidad de poderse traducir todo en números. O sea, ¿cómo puedo ayudar a una empresa? Primero, yo soy de la idea, primero tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, como perspectiva técnica, son herramientas matemáticas, estadísticas, computacionales, hoy en día todo con la IA Mm. para modelar ese riesgo y valorar los activos. Y como perspectiva estratégica, hay que optimizar la estructura de capital de las empresas
y crear productos financieros personalizados a la medida del cliente, ¿verdad? Porque hoy en día, pues yo como veo mucho las normas, todo es lo que pida el cliente. Los pilares de la ingeniería financiera varían. Sus principios garantizan en consistencia matemática y rigor en la evaluación de activos. Tenemos por aquí los de no arbitraje, que esta parte nosotros la trabajamos como, ¿qué pasaría si algún principio base evita ganancias sin riesgo en mercados eficientes? Para eso hay que asesorarlos. Replicación dinámica es una construcción de portafolios sintéticos que imitan el pago de cualquier derivado y si hay riesgos. Medidas neutrales de riesgo, valuación bajo probabilidades ajustadas que de alguna manera eliminan la prima de riesgo, sin embargo, sí hay las ganancias. Modelación estocástica, pues ya es una representación matemática de la aleatoriedad en la evolución de precios, ¿verdad? Aquí varía mucho de empresa a empresa. Entonces, el objetivo de la administración de un riesgo financiero no es eliminar el riesgo, sino administrarlo eficientemente para estabilizar flujos y fortalecer la posición financiera de la organización. Primero hay que identificar cuáles son realmente las variables sensibles en la empresa, en la organización, las tasas de interés, las divisas, los commodities, las inversiones, cuantificarlas, o sea, medir ese impacto potencial de variaciones adversas que existen en los mercados y más hoy en día con los famosos aranceles que realmente sí nos damos cuenta cuando se compran, ahorita estaba escuchando las noticias, autos o maquinaria, sí ha sido muy fuerte la parte de los aranceles que sigue imponiendo Trump, el señor Trump. Entonces, Sí, y sigue, o sea, ahora dijo que todos los países 10%, que yo pensé, dije, ¿qué culpa tienen todos los demás? ¿Verdad? Pero bueno, eso ya es Sí, sí. asunto política comercial. Mitigación y transferencia. Asumir el riesgo internamente o transferirlo mediante instrumentos derivados. Asumirlo es decir, ok, pues es lo que me estoy enfrentando, perdón, ¿cómo lo puedo manejar? ¿Cómo lo puedo transferir? ¿Cómo lo puedo involucrar en hacer de este un mejor mercado? El riesgo de mercado, pues en la volatilidad de precios, ya sea en dólares, petróleo, que a veces lo vemos muy diverso, con tasas bajísimas, si hablamos de Pemex, en inversiones bajísimas que yo no sé por qué se sostiene ni cómo se sostiene. A veces pienso que Mm, pues es un estandarte del gobierno federal, sin echarle a Morena ni izquierda ni nada, pues son sus políticas gubernamentales, ¿verdad? El sí. riesgo de liquidez, que no poder vender activos rápidamente y si lo queremos hacer, le castigamos el precio muy fuerte. Las empresas lo sienten mucho y a veces cierran, y más en la microempresa, que es lo que más tenemos, yo lo digo en nuestro estado, el 98% de nuestras empresas, o el 96%, es microempresa. Riesgo de crédito, que la contraparte no cumpla con la promesa de pago y vienen los débitos, los intereses de no poder pagar. Entonces es un círculo de manejo de procesos, identificar, hacer, tratar, monitorear y estar en continua comunicación en la empresa y los riesgos a los que se está enfrentando continuamente. Los beneficios de una gestión adecuada del riesgo, el impacto en una salud financiera, a veces se escucha como existirá, no existirá. Yo creo que sí hay empresas con mucha salud financiera, más sin embargo hay otras que depende de los administradores o los gerentes o las personas inversionistas, que hay mucha volatilidad de flujos, o sea, flujos de caja más predecibles, o sea, hay que hacer una planeación operativa. Un perfil crediticio puede ser muy bueno que tenga una base sólida y principalmente con bancos y mercados de deuda. Cuando el banco hace préstamos fuertes, él está muy pendiente que se le pague el servicio de la deuda. Al gobierno estatal se le prestan millones, así cantidades fuertísimas, pero mientras el gobierno estatal pague sus servicios, sus intereses, no va a pasar nada, ¿sí? Costo de capital, menor prima de riesgo, está exigida por inversionistas y acreedores y sobre todo pues, se busca una estabilidad financiera, ¿verdad? Que haya resiliencia ante choques externos e incertidumbre macroeconómico. Tipos derivados de perfiles de riesgos. Lineales, como compromiso de un forward, que es entradas, futuros, swaps. El swaps, miren,
El forwards son inversiones que son para una sola persona. Lo firman y hasta ahí. Ya swap ya son más inversiones más fuertes. En inversiones futuras, pues tienen que ver qué riesgos están corriendo. Si me espero 3 meses, si me espero 6 meses, existe una obligación. No lineales, por ejemplo, del comprador una prima para tener el derecho de elegir si se ejecuta o no ese contrato y visualizar siempre el entender el payoff, o sea, el gráfico de cuál es mi ganancia, cuál es mi pérdida en caso dado, cuál es la opción más limitada. Y en esta gráfica vemos quick win, o sea, rápidamente quiero ganar, pero aquí en este tengo riesgo de tener un beneficio bajo o una baja eficiencia, o bien cuánto dinero puedo ganar, o bien muere esa posibilidad de yo querer hacer algo rápido porque siento fortaleza de que tal vez esto que estoy invirtiendo en esta parte no me dé la seguridad de que yo recupere mi inversión. ¿Sí? Entonces, las empresas analizan muchísimos riesgos y posibilidades de inversión para que de alguna manera los mantenga activos. Entonces, hay otros instrumentos derivados que son contratos contingentes. Ese valor realmente es un activo subyacente. ¿Cuál es la función? Básicamente, redistribuir el riesgo. O sea, como decían, tener poquito en esta parte, invertir acá, invertir allá, pero de alguna manera contar con una seguridad de que ese riesgo nos provea liquidez y revele expectativas de mercado. Los forwards, contratos bilaterales, aquí puse, a medida de un riesgo es un solo empresario, una sola contraparte y no hay riesgo de la bolsa de valores. Los riesgos futuros, ahí sí entra la bolsa de valores y la cámara de compensación a veces se elimina el riesgo de contraparte. Opciones. Las opciones otorgan el derecho de obligación, o sea, de comprar, de vender un activo a un precio pactado y un acuerdo que hay dentro del empresario, ya sea los bancos o las casas de bolsa que están dentro de ello. Y el swap es un intercambio periódico de flujos de caja. Los más comunes son las tasas de interés y las divisas. Aquí hablamos un poquito de apalancamiento. El apalancamiento viene siendo esos derivados que nos permiten controlar el tamaño de la inversión inicial, o sea, por mínima que sea, ampliando las ganancias, ampliando tanto ganancias como pérdidas potenciales. O sea, ¿a qué me arriesgo? ¿Hasta dónde puedo ganar? ¿Cuánto es lo que puedo perder? Y liquidación es física entre el activo o por diferencias de pago en efectivo de la ganancia perdida. Activos subyacentes. Entra el ingeniero Tauro. Hola, de nuevo. Bueno, vamos a seguir hablando de cómo las empresas se protegen ante la incertidumbre. Yo creo que todo el mundo hemos tenido esa incertidumbre. Entonces, para esto y para las empresas, el concepto clave es el activo subyacente. Imagínenlo como el objeto real que genera el riesgo. El precio de un contrato derivado no se inventa de la nada, ¿no? Todos nos ponemos de acuerdo en el momento de hacer un contrato. Entonces depende totalmente del valor del activo que estamos mencionando en el contrato. Algunos ejemplos son los activos como las acciones de Apple, en donde el precio del dólar o las tasas de interés o las tasas de interés de un banco son las que se utilizan como ejemplo financiero. Los ejemplos no financieros, aquí entran las cosas que podemos tocar, cuáles son, como el petróleo, el oro, incluso un clima medible. Un ejemplo es, piensen ustedes en un jugo de naranja. El jugo es el derivado, pero su precio depende de qué tan cara esté la naranja en la cosecha o en la temporada. Entonces la naranja es el activo subyacente. Siguiente más, por favor. Y tenemos un ejemplo práctico, lo que viene siendo el precio del oro. Entonces, veamos este ejemplo. Se realiza mediante un contrato de futuros. El precio del derivado se mueve en simpatía con el metal real. Si el oro sube en el mercado mundial, el valor de nuestro contrato obviamente también va a subir. Entonces, ahorita que está de moda de los chips y que las memorias RAM de las computadoras ya incrementaron de precio, ustedes imagínense que una empresa X, ya sea Amazon, no, que sea Apple o Intel, fabrica microchips y esta tiene que utilizar los para los usadores, porque nosotros sabemos que el oro es el mejor conductor que tenemos actualmente. Entonces, ellos en un futuro van a temer que el oro
suba de precio a lo mejor en diciembre, por una escasez o por lo que ustedes quieran. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? Compran un derivado hoy que les aparta el oro a un precio fijo. Si en diciembre el oro incrementa su valor, ellos presentan su contrato y lo compran barato. Así pueden proteger lo que vienen siendo sus ganancias. Siguiente, maestro, por favor. Perdón, espérenme. Sí, está bien, no se preocupe. Ok, ahora vamos a ver los participantes del mercado de derivados. Aquí para iniciar es una pregunta. ¿Quiénes mueven este mercado? Son tres perfiles que se necesitan entre sí para que todo funcione correctamente. Tenemos en primer lugar los coberturistas. Ellos son personas que compran un seguro. No quieren sorpresas, solo quieren estabilizar sus costos. Es como nosotros cuando compramos un vehículo, hacemos la función de coberturistas al momento de comprar un seguro de un accidente. ¿Por qué? Porque no queremos sorpresas, no queremos tener un gasto extra al momento de un accidente. Y luego también tenemos a los especuladores. Ellos no necesitan el activo real, solo quieren ganar dinero con las subidas y bajadas y al hacerlo le dan liquidez al mercado. Y por último, tenemos a los arbitrajistas. Son los que compran precios en diferentes lugares. Si ven que algo está más barato en un mercado que en otro, lo compran y venden al instante para ganar la diferencia. Allá en mi rancho donde soy les dicen de otro nombre, aquellos que compran barato y venden caro, pero bueno, es otro punto. Y un ejemplo más real es el siguiente. El coberturista es el dueño, por ejemplo, retomando el ejemplo de rancho, ¿no? El coberturista es el dueño de la granja o del rancho que quiere asegurar el precio de su maíz o del frijol. El especulador es el apostador que cree que habrá una sequía y el precio subirá. ¿Vale? Entonces son las diferencias entre los tres participantes del mercado. Siguiente, maestro, por favor. Y tenemos como el ejemplo lo que viene siendo el caso de Volaris. Aquí en Volaris, pues, ¿qué les puedo decir? Este es el mejor ejemplo de supervivencia empresarial. Para Volaris, el combustible es su costo más pesado. ¿Por qué? Porque no sabemos si mañana va a subir, va a bajar. ¿Nosotros qué sabemos? Entonces, si el petróleo sube, tendría que subir el precio de los boletos y obviamente perdería clientes, porque Volaris es una de las empresas económicas aquí en México. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Utilizan la ingeniería financiera para fijar el costo del combustible a futuro, a un año, 6 meses, no sé, dependiendo de cómo lo vean los estrategas. Y el resultado es el siguiente. Si estalla una guerra como la que tenemos en Ucrania contra Rusia y el petróleo sube un 60, un 80%, no se inmuta porque sus costos ya están pactados. Esto garantiza que la empresa siga operando sin crisis. ¿Sale? Siguiente, maestro, por favor. Entonces, veamos ahora otro ejemplo. Dentro de la especulación y arbitraje, vemos la estratégico del dinero. Un especulador no compra empresas, él compra visiones, es visionario. Si cree que la bolsa de valores, basada en lo que viene siendo uno de los índices bursátiles, lo que es el S&P 500, que es uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos, él cree que va a caer, él puede comprar una opción que se llama opción put, que es un contrato financiero. Entonces él puede venderlo antes de una fecha de vencimiento y no puede pagar lo que es una prima o una penalización. Entonces, dicho en otras palabras, si la bolsa cae, él gana mucho dinero. Si la bolsa sube, lo único que pierde es el costo de lo que pagó, es decir, de alguna prima, de algún seguro. O sea, no tiene muy poca pérdida, pero bastantes ganancias. Un ejemplo muy real es de estos especuladores, es que si él compra acciones de Amazon, digamos que compra en Nueva York, le cuesta $100 cada una de estas acciones, pero al mismo momento en Londres cuesta $100 con 50 centavos, entonces él va a comprar miles de acciones en Nueva York y las va a vender en Londres en menos de una hora, en menos de 2 horas. Entonces él va a ganar 5 centavos
por cada una sin arriesgar nada. Entonces, bueno, y alguien va a decir, ¿y cuál es el beneficio para él? Para él, pues va a ser una ganancia y para lo que es el mercado, va a ayudar a que los precios sean iguales en todo el mundo. Es algo irónico, ¿no? Pero así funciona en la parte Ujú, de los inversionistas. sí. Y bueno, es aquí lo que les comentaba. Me adelanté una, perdón, maestra, que es lo que les comentaba, ¿no? De la persona, de lo que viene siendo especulador, compra una acción y la puede vender en otro país y tiene su ganancia, pero controla todo lo que es el mercado. Siguiente, maestra. Bueno, la simbiosis del mercado. Ok. A ver, dile una más, maestra, por favor. A ver cuál agregó. Ok, perfecto. No, sí, esta es la anterior. Pues sí me sorprendí, pero bueno, en esta, la importancia estratégica, no, ya prácticamente es para cerrar. ¿Por qué es importante la estrategia para las empresas? Esto es vital por tres razones. Primero, por prevenir. Podemos planear un presupuesto del próximo año sin miedo a que el dólar o el petróleo arruine lo que han sido nuestros cálculos o nuestros gastos. Podemos Gastos. acceder a créditos, entonces los bancos confían más en nuestras empresas que tienen los riesgos cubiertos y dándoles mejores tasas. Es como nosotros, si nosotros tenemos una deuda y no la pagamos, nos van a mandar a buró de crédito. La siguiente Ujú, ocasión que vayamos a comprar una casa, para un vehículo, nos van a revisar en buró de crédito y no les vamos a dar una muy buena por nuestro historial crediticio, donde estamos en buró de crédito ya que tenemos deudas. Y esto que me va a ayudar a que una persona que tiene lo que son pagos correctos, una buena estabilidad económica, va a tener y va a generar una buena competitividad, ya que las empresas se van a centrar en vender sus productos y no en adivinar el precio, digamos, de sus consumibles más adelante. Y por último, siguiente muestra. Ya como conclusión, para cerrar, todo este sistema que acabamos de exponer, el riesgo no desaparece, aunque tengamos nosotros una muy buena estrategia, seamos analistas, el riesgo no va a desaparecer. Simplemente lo que podemos hacer es transferírselo a alguien más que lo pueda manejar mejor, ya sea en función de lo que las experiencias, porque en ocasiones puede ser que nosotros tengamos una buena estrategia de negocios, pero simplemente no nos va a funcionar y podemos venderle lo que es nuestra empresa a la competencia, como el caso de Blockbuster, que ya lo comentamos las sesiones pasadas, en donde Blockbuster empezó con una decadencia con sus clientes. ¿Por qué? Porque Netflix fue innovador en lo que fue el mercado. sí. Entonces, mejor vender la empresa antes de que caiga totalmente. Y sería todo de nuestra parte. En la siguiente diapositiva vienen lo que son las biografías. Gracias, muy amables. Gracias. Muchas gracias, gracias, maestra Pili, maestro Raúl Amador, muy claro, Gra- muy interesante. Gracias. Definitivamente, el riesgo siempre va a estar implícito, el riesgo financiero en las empresas, como ustedes lo marcan, el riesgo de mercado, es decir, asegurar mi materia prima a cierto costo para que tampoco luego vaya a disparar mis precios en el mercado y por eso tengo que hacer uso de estos instrumentos que hay especialistas para saber cuándo comprarlos, sí, a qué costos. eh, eh, pues esto depende del activo subyacente, como la tasa de interés, el valor del petróleo, pero definitivamente las empresas tienen implícito ese riesgo financiero o económico, Siempre. definitivamente, por sus actividades de la cadena de suministro, que es hacerse propiamente de la materia prima, tienen que tener esos contratos que así pase lo que pase, eh, garantice yo o pacte yo el precio de mi materia prima y no me afecte ni mi producción, no me afecte las cuestiones de las ventas, ¿sí? El riesgo de liquidez tan importante, las empresas necesitan tener esa liquidez precisamente, comentábamos en la primera clase, porque es mi capital de trabajo, ¿no? Entonces necesitamos tener esa liquidez necesaria y el riesgo de crédito que también me sirve como un apalancamiento, que bien habla la maestra Pili. Son varios los instrumentos, algunos sí se manejan en bolsa,
pero otras precisamente en el mercado de derivados, que ese es un mercado especial. Son varios puntos que se hay que analizar muy bien, pero bien explicado con el caso de Volaris, entendió, y los otros ejemplos. No sé si haya dudas de parte del resto del grupo o pasamos a al siguiente equipo. Pasamos al siguiente equipo, Sí, nos toca a ¿sí? nosotros, doctor. Ok, bueno, muchas gracias, equipo número 1. Adelante, equipo 2, Gracias, Karen. maestra Pati y maestra Adriana. Adelante. Maestra, somos la Pa- maestra Ana Paula y yo. ok. Eh, La bueno, maestra Ana el Paula y la equipo, maestra Mari son el equipo 2, doctora Gaby. no, Perdón, entonces el equipo 2 es la maestra Ana Paula y la maestra Marisela. no, Sí, maestra, somos nosotros que es tú sí, Forward. A ver, yo Jesús. tengo aquí, bueno, a ver, equipo 2, no tenía anotado aquí la maestra Patti y la maestra Adriana, equipo 3, la maestra Marisela y maestra Ana Paula. Bueno, a ver, los temas que tienen, si no, no habría problema, lo que tengan de disposición, adelante. Maestra Patti, ¿qué tema tiene? Yo tengo con la maestra Adriana futuros y Forward. Nosotras Ajá, también. también. Sí. Válgame Miren, Dios. miren, no pasa nada. De hecho, el equipo 4 que es el maestro Francisco de Asís, no sé si está. Sí, ¿Sí está? está Bien. conectado 2 veces, no sé, aquí se ve. Está ahí Sí, hasta yo no lo doble, ¿eh? logro. No logro. Ándele, maestra, madre, maestra Adrianita, ahí está doble. Sí, es Ah, cierto. sí está el maestro Francisco, ¿verdad? Y está Bueno, no importa. solo Adelante. está cargando mi Pasa computadora, entonces la mi maestra tablet. Pati y la maestra Adriana y después la maestra Maricela y la maestra Ana Paula, ¿sí? Bueno, Adelante. vamos a ver ahí para no, eh, pues los ejemplos, ¿no? Que me imagino que ahí va a estar la diferencia entre No los temas. importa. Sí, Ok, maestra, adelante, adelante. No hay problema. Empezamos a las 6 con el equipo número 2. ok, maestra. Pues aquí tenemos el tema de forward y futuros. A ver, me regreso tantito. Ok. Presentamos la maestra Adriana Martínez Barret, una servidora, Patricia Sánchez, y la facilitadora es usted, maestra Gabriela Jiménez Arteaga. Bueno, ahí tenemos la presentación de los temas, la definición de forward, la definición de futuro, las características principales de ambos, ventajas y riesgos, ejemplos, y pues la conclusión. Comentaban ya nuestros compañeros, la maestra Pilar y el maestro, ay, se me fue el nombre, Raúl, pues ciertamente las empresas de alguna manera protegen, ¿no? El dinero. Sí, estamos hablando prácticamente del dinero y vamos a empezar con un tema que se llama forward. El forward es un contrato entre dos partes que obliga al titular a la compra de un activo por un precio determinado en una fecha preestablecida. Estos contratos son operaciones extra bursátiles porque son transadas fuera de bolsa en mercados conocidos como over the counter y generalmente son operaciones interbancarias entre un banco y su cliente. Esta definición viene de Mavila 2001. Otra definición es que es un acuerdo privado entre dos partes para comprar o vender un activo, como son las divisas, las materias primas o instrumentos financieros a un precio determinado hoy, pero con entrega y pago en una fecha futura. Se utiliza principalmente para cubrir riesgos de fluctuaciones de precios o de tipo de cambio, ofreciendo certezas financieras en operaciones futuras. Vieron mencionar al maestro Raúl, sí, o sea, a veces es nada más para disminuir el riesgo, ¿no? No todo es 100% bello aquí, ¿no? Habla, por ejemplo, una de las Sí. empresas más grandes que tenemos aquí en México es Bimbo, y Bimbo utiliza este tipo de instrumento financiero porque él compra mucha materia prima que no hay aquí en México y pues de alguna manera las tiene que asegurar, ¿no? Sobre todo el tipo de cambio. Aquí hay otra definición, pero bueno, vamos a ver aquí las características principales. Es un contrato no estandarizado que se negocia fuera de mercados organizados.
También se adapta a las necesidades específicas de las partes, como la fecha, el monto y las condiciones. Dice, como no hay cámara de compensación, el cumplimiento depende de la solvencia de la otra parte. Se liquida generalmente al vencimiento, ya sea con entrega física del activo o con liquidación financiera, instrumento a la medida sin necesidad de manejar márgenes diarios, como son diferencias de los futuros. Las ventajas, tiene alta personalización, se adapta exactamente al perfil de riesgo de la empresa, hay fechas que coinciden con flujos de caja, volúmenes reales de operación, calidad específicas de insumos, confidencialidad, las condiciones no son públicas, útil para empresas que no desean revelar estrategias de precios o cobertura, sin ajustes diarios, al no haber valoración a precios de mercado diario, se evita la volatilidad en caja que sí presentan los futuros. Ejemplo, bueno, aquí riesgos y desventajas. Continuamos, dice, el principal riesgo es que el banco o la empresa del otro lado no cumpla en la fecha de vencimiento. Tiene baja liquidez, dificultad para salir si las condiciones cambian. No es fácil vender ese contrato a un tercero. Generalmente hay que renegociar con el mismo banco o con quien se contrató el forward. Posible desalineación en el mercado al ser negociados de manera bilateral sin precios públicos. El precio puede no ser tan competitivo como el de un mercado líquido. Tenemos un ejemplo, es una empresa mexicana necesita $100,000 dentro de 6 meses para pagar a un proveedor. El tipo de cambio actual es de 18 pesos, 18 pesos el dólar. Si firmamos un forward con el banco para comprar esos dólares en 6 meses al tipo de cambio pactado de $18, o sea, los 100,000 fueron a 18 pesos. El peso se devalúa y el peso se aprecia. Dice, en 6 meses el tipo de cambio sube a 20 pesos por dólar. Si el forward, la empresa tendría que pagar $100,000 por 20 pesos, entonces estamos hablando de 2 millones de pesos. Ajá. Con el forward paga, pues, 200,000 pesos. Se ahorra 200,000 pesos aquí la empresa. Sí, sí se devalúa. Pero si el precio, sí, perdón, si el dólar se aprecia, dice, en 6 meses el tipo de cambio baja a 17 pesos por dólar. Entonces el forward, la empresa pagaría, en este caso, 1,700,000 pesos. Y con el forward pagaría, pues, el 1,800,000, ¿no? Entonces, estamos hablando de una pérdida relativa, pues no es una pérdida, pues, del instrumento, del dinero, ¿no? De 100,000 pesos, pues aquí estamos hablando mexicano. Entonces, pues están los dos escenarios y lo único que sucede es, pues, la incertidumbre, disminuir la incertidumbre, porque pues, aquí a lo mejor se podría pensar, bueno, si no me hubiera arriesgado, pues tendría yo aquí 100,000 pesos en efectivo, ¿no? Pero si pasara lo contrario, pues tendría que estar pagando 200,000 pesos más en peso. Entonces, estos instrumentos es para poder disminuir la incertidumbre. Dice, el forward protege contra la incertidumbre del tipo de cambio. Si la moneda se evalúa, la empresa gana porque ya aseguró un precio más bajo. Si la moneda se aprecia, pierde la oportunidad de pagar menos, pero al menos tiene la certeza financiera y evita riesgos. ¿Sí? Bueno, aquí ya va, maestra, Sí, eh, sí, definición de futuros. Ah, bueno, entonces nos tocó también lo de futuro es un acuerdo, lo mismo también, y qué bueno que la maestra Pilar y el maestro Amador nos apoyó ahí. Em, Son contratos, pero aquí ya son más formalizados porque se hace por medio de la Cámara de Compensación. Y nos habla mucho de la Cámara de Compensación, que son las organizaciones, no como la Bolsa de Valores. A mí me pareció interesante porque yo no sabía cómo empezar. He tomado cursos, todo esto, cuestiones de la Bolsa de Valores, pero esta partecita aquí es para darme cuenta. Vaya, que yo siento que esto es lo primero que debemos de aprender todos.
Entonces, Ujú. cuando hacen los contratos, y como también lo dicen, aquel, el forward era 1 a 1, acá entran muchos participantes. La que sí, bueno, entonces existe la Cámara de Compensación, que en este caso la Bolsa de Valores. ¿Qué características tienen? Pues es un mercado organizado, bolsa de futuros, todo lo que regulan y supervisan lo que es el manejo de estas cuestiones financieras. La contraparte efectiva es la Cámara de Compensación, es la que va a responder como sube o baja, depende de lo que sea el caso, que garantiza el cumplimiento y reduce de forma significativa el riesgo de default. Es usado por grandes consumidores o productores de comodines o de aerolíneas, agro, minería, etcétera. Hay alta liquidez, hay transparencia de precios y hay facilidad para ajustar o cerrar la cobertura. Su objetivo principal es la gestión del riesgo, no la especulación, ¿sí? O sea, la gestión del riesgo es el tema, ¿no? Principal ahorita aquí. La que sigue. Y sus ventajas es menor riesgo de contraparte. La Cámara de Compensación pues garantiza cumplimiento. Vamos a ver un ejemplo cómo lo garantiza. Hay alta liquidez y facilidad para cerrar posiciones. Es sencillo entrar y salir del contrato en el mercado secundario. Hay precios transparentes, cotizaciones públicas en tiempo real, fácil valoración y monitoreo de la cobertura. Y es eficiencia para gestión táctica de riesgo, muy útiles para coberturas de portafolios y commodities estandarizados. ¿Qué siguen? Eh, ¿Qué ventajas tiene? O seguimos con los riesgos y ventajas. Esta es menor flexibilidad en el futuro. Estamos con fechas de vencimiento y tamaños de contrato no necesariamente coinciden. Y también el riesgo de margen de liquidez. Las pérdidas pueden generar margen, lo que le llaman margin calls. Vamos a ver dos ejemplos donde les podemos explicar mejor. Y también, como lo acaban de mencionar, el apalancamiento. El bajo requerimiento de margen puede inducir a tomar posiciones excesivas, aumentando la volatilidad de resultados. Bueno, ahora sí vamos al ejemplo que sigue. Bueno, un poquito aquí de, de que en México, quién es el que lleva este concepto, que es el Banco de México, Banxico, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y emiten reglas conjuntas para el mercado de derivados listados en la bolsa. Estas instituciones supervisan que los contratos de futuros se negocian de manera transparente y segura, con las reglas a las que habrán de sujetarse todos los participantes en este caso. Y a nivel global nos dice aquí que existe ya lo que es pues en Estados Unidos, ¿no? En Chicago, en Europa, ¿cómo lo llaman? El nombre que manejan ahí. Bueno, entonces esta regla, vámonos al ejemplo. Bueno, el ejemplo del futuro nos puso dos ejemplos. El ejemplo del futuro se puede aplicar a lo que es la materia prima y también al cambio de divisas. En este caso es de la materia prima cuando los cafeteros, por ejemplo, hacen los contratos. Pero aquí es muy importante, sabemos que el riesgo, ¿no? De los precios de las toneladas de café, pues varía, ¿no? Lo que se le llama la fluctuación del valor, ¿no? De en cuánto está un kilo de café. En este caso, en el ejemplo dice que el contrato de precio mínimo para el caficultor expresado en pesos, 125 kilos de café. Aquí en el primer ejemplo, por medio de este contrato, dice el caficultor puede proteger hasta 50 toneladas de café mensualmente por un máximo de 3 meses. Los plazos son muy importantes. Ahorita viene contados a partir del segundo mes de realizar el contrato. Si en el mes en el que el productor realiza la llamada para cerrar el contrato, es febrero, puede proteger el precio de la cosecha que estará vendiendo en abril, mayo y junio. Es decir, ya realizó la compra y puede asegurar todo lo que es la cosecha de los otros siguientes meses, pero no la de marzo, porque nada más abarca el que está cubriendo cuando hizo el contrato. Los precios de protección varían diariamente en función del precio. Cada día se ofrecen 3 precios de protección. Ahí viene lo bueno, ¿no? Si pasa la siguiente, tenemos ya yo soy más de números. Bueno, en este caso, vean, el caficultor y ahí eran como un poquito de cuándo sí, cuándo no. En este ejemplo es más, yo soy más visual.
Aquí el ejemplo es con toneladas de trigo. Si la cantidad son 10,000 cantidades de trigo, el precio de la tonelada cuesta $210. El plazo son 6 meses. Entonces, si él comprara, la persona, el empresa comprara en este momento esa tonelada de trigo, va a pagar 2,100,000. Aquí están en dólares todos. Aquí hay tres escenarios. Aquí no estamos manejando ningún tipo de contrato de ni forward, ni futuro, ni nada. Con esos tres escenarios, la empresa en el escenario A, cuesta 260 el precio de la tonelada. Entonces, en este caso va a pagar 2,600,000. ¿Qué pasa en el escenario A? Es sin cobertura, o sea, hay sequía, hay tensión, sube el precio y entonces eleva el precio. Si existe un escenario B, en el escenario B es estable el mercado, entonces mantiene el mismo precio que son los $210. En este caso está pagando 2,100,000. Y en el escenario C hay una sobreoferta, es decir, baja el precio de la tonelada del trigo. Y en este caso pagaría solo $1,800,000. Aquí tenemos la variación del escenario A, B y C. Y aquí no hay ninguna protección de ningún tipo, ningún contrato. Vámonos a la siguiente diapositiva. Ahora sí, aplicando forward, ¿para qué le sirva esto a las empresas, no? En 6 meses, fíjense bien, entonces si ya contrata que forward en 6 meses, él hace el contrato y amarra a los 2,100,000. ¿Qué pasa aquí? Pues entonces, si está en ese momento el escenario B, pues el precio pactado consigue con el que le llaman el spot. Hay dos términos cuando hacen esos tipos de contratos que se llama call y el otro se llama put. Entonces, si el escenario B en ese instante es el mismo, pues coincide, no pasa nada. Pero si en un dado caso es el escenario C, él ya contrató en los $2,100,000. ¿Qué pasa aquí? Una pérdida. Entonces, aquí renuncia, como dice, al beneficio de la caída del precio. Ahí tiene una pérdida de $300,000. En el primer ejemplo, en el escenario A, ahí sí tendría una no ganancia, sino que se ahorró, no pagó más. Ese es en caso de forward, como lo dicen bien, es de empresa a empresa, no hay una cámara de compensación. Vamos a un ejemplo donde sí se ve en los contratos futuros donde existe la cámara de compensación. Sobre el mismo, lo quise hacer con el mismo que es el de trigo. Entonces, cuando aplicamos, aquí existe ya lo que es lo que se le llama mark to mark, que es tienen que manejar un número de contrato porque son contratos, o sea, es como una acción, le llamaría yo. Aquí como la empresa tiene que dejar un depósito de $100,000 en su cuenta del margen. Al ser un contrato en futuro, en la cámara de compensación, las empresas dejan como una garantía, vaya, ¿no? Entonces, depositan esos $100,000 y va a pasar lo siguiente. Aquí, bueno, solo hice los ejemplos hasta el tercer día y hay una fórmula aquí, como son 6 meses, pues ya hay una fórmula para hacer la fluctuación que sería la variación del precio. Entonces, en el primer ejemplo, aquí sigue siendo el precio en $210 por tonelada. Cuando ya en el primer día sube a 215, porque aquí la variación es día, el precio varía diariamente, así es. Entonces aquí la diferencia son 5, la fluctuación o la variación, 5. En el segundo día resulta que baja, no, de 215 a 210. En el otro baja a 208. Entonces aquí hay una fluctuación de -7. Y en el tercer día a 220 a 208 que teníamos en el pasado es 12. Entonces, y al tercer día perdón, en la fórmula ya a los 6 meses, calculando del último de 220 a los 6 meses que llegó hasta 260, el precio de la tonelada, pues hay una variación del 40. Entonces, cuando ya ellos van viendo cada día la ganancia, entonces aquí
como tenía un depósito de 100,000, si se fijan ustedes, ya aquí agarra la ganancia 50, el segundo día son menos de 30,000 y perdió, en el otro gana 120,000 y al total de los 6 meses gana los $500,000. Bueno, es la suma que va acumulado ahí, ¿eh? No que lo ganó, lo sumó. Entonces, si nos vamos a la otra, aquí es el precio, ¿no? Ya pactado. Vámonos a la otra lana. Ok. ¿Qué pasa en estos dos? El costo del trigo era 260 de un inicio, cuando ya terminan los 6 meses, sin cobertura, a los 6 meses paga 260 el precio, pues son 2,600,000 que tendría que pagar, definitivamente lo que pagar. Pero con la cobertura, al llegar a los 6 meses y está a ese precio, lo paga también en 2,600,000. Pero aquí viene lo bueno, pero ha tenido una ganancia acumulada de los 500,000. Entonces, como esa ganancia se la disminuye a los 2,600, pues teníamos en el precio de 210. Termina pagándolo a 210 el precio del trigo y queda en 2,100,000. Entonces, aquí vemos la diferencia sin cobertura y con cobertura. Y estamos usando la cámara de compensación, que es donde se deja el depósito y la que va a responder con todas esas fluctuaciones de precio. Pues me pareció interesante. Seguimos a la otra. Bastante, está muy bien. Sí, muy interesante. Muy bien. Con estos ejemplos Sí, se puede ver cómo opera, ¿no? cómo Realmente, operan, porque cómo sí, la verdad que sí opera. estuve viendo muchos No sé, videos. ejemplos. Lo quise hacer en Excel, porque pues así se me queda más, ¿no? Entonces vi Sí, cómo, sí. cómo fue variando y eso es como dicen, pues la forma fácil de entenderle más rápido, ¿no? Ujú. Entonces, en estos dos vemos la diferencia tanto de tipo de contratos, flexibilidad, liquidación, riesgo de contraparte y el uso principal. En la primera el forward, como son de 2 a 2, pues, o sea, de empresa a empresa, pues es un poquito más es son empresas específicas, importadores y exportadores, se aplica más en divisas, en los cambios como lo explicó la maestra, en cambio de divisas, y en el futuro, pues un poquito más en las cuestiones de mercado, ¿no? Las empresas comerciales. Y para finalizar, ya, seguimos. La otra, por favor. Pues, Pues ya de la vital conclusión, importancia, así es. Ah, ¿la quiere leer? Adelante. bueno, aquí se puede observar, ¿no? Que en los contratos a largo plazo, que son forward, pues estamos hablando de disminuir la incertidumbre y hay un riesgo también, ¿no? Ahí lo dice, que se disminuye la incertidumbre, pero al no haber ahí un árbitro, pues alguna de las partes no puede cumplir, ¿no? Las grandes empresas sí aseguran de esa forma materias primas frente a subidas o bajadas de la divisa que estén manejando. Y pues los futuros sí hay una cámara de compensación y claro está que las empresas que manejan este tipo de servicios, pues algunas veces van a ganar y otras veces van a perder también, no es como cualquier empresa, nada más que aquí, pues no, ahora sí, si hablamos de los futuros, está abierto para, por ejemplo, hablábamos de los cafetaleros, ahí no es Ujú, entre dos, sino que pueden comprar a un precio cualquiera, ¿no? Y como dicen futuros, ujú, compras hoy para asegurar el precio de un mes o del siguiente mes, ¿no? Entonces, como conclusión, dice, es de vital importancia el buen manejo de las finanzas en una empresa. El conocer y manejar estos tipos de instrumentos financieros ayudan a asegurar la continuidad de las operaciones y actividades en que se llevan a cabo diariamente. También es relevante la actualización y el buen manejo de la información en estos casos para poder realizar adecuadas decisiones para la empresa, garantizando la funcionalidad de las operaciones. bien, muchas gracias. Bastante interesante. Pudimos ver los forward, que son acuerdos entre dos partes, son instituciones financieras, precisamente para protegerme contra devaluaciones. ¿Qué pasa con la devaluación? Pues con los forward, pues no me pegan, ¿no? Al contrario, tengo una ganancia, me protejo contra las devaluaciones. En cambio, los futuros, bueno, aquí hay una cámara de compensación, está más regulado, las empresas se protegen contra las cuestiones de alzas de precios.
porque pase cualquier situación con las materias primas. Y Bimbo, bien lo mencionaba la maestra Patti, pues le apuesta a los futuros, porque ¿qué puede pasar cuando hay una escasez en jitomate, en trigo? Bueno, los futuros son una buena opción. Vemos que estamos amarrando el precio, ¿no? Están muy bien los ejemplos que nos presentaron con números. Yo también pude ver cómo opera la cuestión de futuros ahí que nos explicaron y las cuestiones de los forward. Pues muchas gracias. Vamos a dar paso al siguiente equipo. Adelante, maestras. Marisela y Ana Paula. Ok, Sí, gracias. maestra, gracias. La maestra Sí, Ana Paula va a adelante. compartir la Sí, presentación. adelante, adelante. Bien, vamos bien en tiempos y al final tendremos la intervención del maestro Chu. No lo escucho. ¿Se ve la Está- presentación? Sí, sí se Sí, ve. sí. Bien. Bien. Maestro Bueno, Chu, perdón, sigue conectado, perdón, que no lo escucho. O ya, sí está, pero no lo escucho. No sé si va a exponer, maestro. Maestra, ¿sí me escucha? Ya. Ok, bueno, damos paso al tiempo bueno. para no quitarles tiempo. Adelante, perdón. Sí, bueno, pues muchas gracias. La verdad es que, bueno, pues aquí hubo una confusión. Sin embargo, vamos a tratar de, bueno, las maestras son expertas en esos temas y nosotros estuvimos dedicándole un tiempo, pero nada, no, tratar de comprenderlos porque son temas, como bien comentado usted, Así es. un poco complicados, ¿no? Ojo, sí, así es. No los Para tratar de manejamos tan explicarnos. fácil, ¿verdad? Como Así cuando es, decimos cuentas bancarias, lo que estamos más exacto, familiarizados, ¿no? Nosotros ya lo así manejan es. las grandes empresas pero bueno, todos aprendemos. Adelante, no hay ningún problema. Bueno, Adelante. 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 Entonces, bueno, la maestra Paula va a ser una servidora, pues vamos a tratar el tema sobre contratos forwards y futuros. Eh, los vamos a tratar de ejemplificar más con algunos casos que traemos por ahí. Y bueno, describiendo de nada cuenta en lo que se refiere a contratos forward, pues es un contrato privado en el cual el vendedor acuerda con el comprador la entrega de un determinado producto o a un determinado precio, calidad, en un lugar específico, en una fecha futura determinada. El cumplimiento depende pues mucho de la buena fe de ambas partes. Es un contrato que se pacta libremente entre las partes en un mercado informal y los términos que se convienen a medida de ambas partes. Pues generalmente no se exigen garantías, tienen mayor flexibilidad, los precios son privados. En el caso de un contrato futuro, en cambio, es un contrato mediante el cual se adquiere el compromiso de vender o comprar un bien tangible o un instrumento financiero de una cantidad de calidad en un lugar, mes futuro y precio determinado dentro de un mercado institucionalizado, como también lo comentaban. Pues el más claro, el ejemplo es de la bolsa de valores, en donde la calidad y tamaño del contrato están estandarizados. Lo único que se negocia es el precio. Los contratos están garantizados por la Cámara Compensadora de Mercado, como bien lo comentaban, y los precios son públicos. Estos contratos Perdón, maestra Marisela, perdón, si muestra la diapositiva, bien, porque efectivamente, y lo que comentaba el equipo anterior en el forward, es un contrato que se pacta libremente entre partes en un mercado informal. En cambio, el futuro, ¿sí? Aquí es lo que se está negociando es el precio, ¿no? Y así es. aquí pues existe una cámara compensadora, hay un poquito, se puede decir, más de garantía. El otro Un es poco más el de acuerdo garantía. entre las partes. Adelante, adelante. Vale, sí, gracias. Bueno, como también comentaban sus compañeros, los contratos de tipo forwards, futuros, opciones y swaps son los principales tipos de instrumentos derivados en el mercado. Y para comprenderlos mejor, sus características y las diferencias entre ellos, pues es importante analizar cómo se emplean en las finanzas, pues ya que cada uno tiene una función particular, ¿verdad? Ventajas específicas y desventajas también, obviamente. Así es. La definición un poquito más concreta de los contratos forward, pues es un contrato forward, es un acuerdo privado en el contexto de finanzas. Lo que es OTC significa pues un mercado fuera de la bolsa, ¿verdad? Entre Ujú, dos partes sí. para comprar o vender en un activo, una divisa, un bien tangible, en una fecha futura a un precio pactado hoy, ¿verdad? O lo que le mencionan precio forward.
Su objetivo típico en empresas es cubrir la incertidumbre, como bien lo comentaba usted, maestra, y nuestras compañeras, de precio o tipo de cambio, ¿verdad? Sobre todo, tener certeza, ¿verdad? De lo que en un futuro se pueda garantizar. Y estas son algunas características principales de los forwards. Como bien comentábamos, bajo un esquema de OTC, se negocia fuera de la bolsa directamente con un banco, casa o contraparte. Es personalizable, o sea, el monto, la fecha y activo, forma de liquidación, moneda, lugar de entrega, pues son entre esas partes exclusivamente el comprador y el vendedor. Obligación bilateral, ambas partes están obligadas a cumplir. Liquidación al vencimiento, generalmente se cierra o liquida en la fecha pactada, bueno, que puede haber, ¿verdad?, alguna cancelación en riesgo. Y bueno, riesgo de contraparte, existe la posibilidad de que la otra parte no cumpla, ¿verdad? Menor transparencia, pues los precios y condiciones dependen de la negociación y del crédito del cliente. No hay mark to market diario como en futuros, aunque internamente si se valora puede haber según la contraparte. Adelante, maestra Paula. Y bueno, aquí las diferencias entre forward y futuro, bueno, pues también nuestras compañeras lo habían expuesto con claridad, ¿verdad? En el tema del mercado, pues el forward se maneja, ahora sí, como dicen, fuera de bolsa, y el futuro sí, ¿verdad? Como estaba dentro de este esquema, el riesgo es más alto en forward, obviamente, pero su flexibilidad es alta, ¿verdad? A diferencia del de futuros, de lo que son contratos a futuro. Futuros, perdón. Ya mi compañera un poquito más adelante estará explicando este tipo de contratos futuros. Adelante, maestra. Tiene sus ventajas, ¿verdad? El tipo de contratos forward, que se fijan los precios y permite presupuestar costos contra ingresos, se adapta al monto real y fecha real del flujo y puede proteger márgenes. Adelante. Y bueno, los riesgos. Los riesgos de contraparte, si la otra parte incumple, pues la cobertura falla. Hay un riesgo de oportunidad. Si el precio se mueve a favor de la empresa, el forward impide aprovecharlo, ¿verdad? Como ahorita lo vamos a ver en algunos ejemplos. Se renuncia al beneficio potencial que pueda haber, ¿verdad? En caso de que en el que ponía del dólar, pues igual en una compra puede bajar, pero pues ya se quedó pactado un precio y entonces pues es imposible aprovecharlo. Riesgo de liquidez contra terminación, cancelar o modificar puede implicar costos. Riesgo de base, si el forward cubre un referente, pero la compra tiene diferencia de calidad o un problema de entrega, pues puede quedar un residuo sin cumplir, ¿verdad? Si el producto tiene fallas de calidad y demás, pues eso ya no tiene nada que ver con el precio pactado. Riesgo operativo contra contable requiere control interno, políticas de cobertura, documentación, un seguimiento, ¿verdad? Más claro y contabilización. Bien, pues vamos a ver algunos casos. Caso uno, un ejemplo de una empresa mexicana va a importar maquinaria desde Estados Unidos. Debe pagar $100,000 en 3 meses. Hay un tipo de cambio que es el 17.50 y la empresa teme que el dólar suba. Solución, pues contrato forward. El banco le ofrece un forward a 3 meses con un tipo de cambio de 17.80 pesos por dólar. La empresa acepta esta propuesta. Y bueno, ahí se presentan los dos escenarios, ¿verdad? Que también lo comentaban nuestras compañeras. El escenario uno es que el dólar suba. Sin forward, bueno, la empresa tendrá que pagar los $100,000 a un tipo de cambio de 150, sumaría 1.850.000. Con un forward serían $100,000 por los 17.80, serían 1.780.000 pesos. La empresa estaría ahorrando 70.000, sin embargo, se protege de ese riesgo, ¿verdad? Cambiario que se presenta. El escenario 2 nos habla de que el dólar baja 17.20 y entonces sin forwards estaría pagando la empresa 1.720.000. Con un contrato forward, pues la empresa, como lo habíamos visto, serían los $100,000 por 17.80, da una cantidad de 1.780.000. Pagó más de lo que hubiera pagado en el mercado, sin embargo, bueno, pues se le elimina la incertidumbre que genera, ¿verdad? En ese momento al cliente. Y pues una conclusión sería que el forward no busca ganar más dinero, sino reducir la incertidumbre, el riesgo, ¿verdad? Que es lo que estamos mencionando. El otro ejemplo sobre materia prima, empresa productora, una empresa panificadora necesita comprar
10 toneladas de trigo en 6 meses. Su precio actual es de 5,000 por tonelada. Temen que el precio suba por factores climáticos. Este es otro tipo de riesgo. Contratan, ¿verdad? O se contrata forward y es verdad que hay que comprar el trigo en 6 meses a 5,200 por tonelada. En total asegurado serían esas 10 toneladas por 5,200, serían 52,000 pesos los que se tendría que pagar por tonelada. Y el escenario 1 pues, es que el trigo suba a 6,000. Sin forward serían las 10 toneladas por 6,000, serían 60,000. Con forward serían 52,000 pesos, que lo había mencionado, y hubiera habido un ahorro, pero bueno, sobre todo se está protegiendo ante un aumento de precios. El otro escenario, bueno, es el contrario, el trigo baja a 4,800, sin forward estaría pagando la empresa 10 toneladas por 4,800, son 48,000, con el forward serían los mismos 52,000 que hemos mencionado. Tiene la oportunidad de pagar menos, pero tuvo la certeza en sus costos, que es lo que se ha venido mencionando con el forward, ¿no? Adelante. Y bueno, aquí le dejo a la maestra Ana Paula la palabra. Es otro caso, es otro ejemplo, maestra. Esta es una empresa importadora de materia prima. Este es otro punto de materia prima, ¿verdad? Donde debe pagar $500,000 dentro de 90 días. El tipo de cambio al día de hoy es de 17.20 pesos. La empresa teme que el dólar suba. Si hace su compra, el banco ofrece un forward de 90 días, que en este caso es de 17.55. En cuanto a la decisión de cobertura, pues la empresa firma un forward compra en dólares, en este caso para la compra futura, que sería de 500,000, con una fecha de 90 días, con el tipo pactado que es al día en que firma, que es de 17.55, con un monto fijo de 500,000. Y esto nos daría un total de 8,775,000 pesos. Con esta, la empresa aseguró el costo de la importación, obviamente como lo hemos venido comentando, ¿verdad? Sobre todo para asegurar el costo bueno, la certeza que se tiene por el costo del valor que se programa, ¿no? Entonces, en cuanto a uno de los escenarios, que es el escenario A, aquí dice que el dólar suba, entonces el riesgo de que en este caso el riesgo que la empresa busca evitar. Supongamos que en 90 días el dólar es de 18.60, entonces si no se tuviera la cobertura, se pagaría los 500,000 por los 18.60, que nos da 9,300,000 pesos. Con el forward se hubieran pagado o se tendría el precio de 17.55, por lo tanto el costo o el pago sería menor, que es de 8,775,000. El ahorro en la cobertura es en este caso de 525,000, ¿verdad? Entonces, lo que se puede interpretar, ¿verdad? Es que se compra la certeza, como lo hemos comentado, ¿verdad? O como lo hemos escuchado por parte de nuestras compañeras también, que se protege sobre todo para evitar los cambios o las variaciones en los precios, cuando se trata en este caso de dólares, y obviamente pues tener una mayor certeza, ¿no? Otro escenario, suponiendo que el dólar está en 16.70, si no se tiene la cobertura, pues eso quiere decir que si bajó el dólar, ¿verdad? Tenemos esos 500,000 por los 16.70, que nos da 8,350,000. Con el forward, pues en este caso tendríamos el valor de 8,775,000, y en este caso la diferencia sería de 425,000, ¿verdad? Es decir, pagaría más la empresa. Sin embargo, como lo hemos comentado, pues la intención no es bajar los costos, sino más bien la estabilización y sobre todo la certeza que se pueda tener de evitar una fluctuación grande en los precios, ¿sí? Eh, este, en cuanto a lo que es la parte de cómo se ve esta cobertura empresarial, pues la empresa tenía una exposición, en este caso si sube el dólar, pues suben también los costos. El forward convierte ese costo incierto en un costo fijo, ya lo tienen pactado, y por lo tanto el uso típico en la empresa pues es en cuanto a las políticas de cobertura, ¿verdad? Y obviamente como se ha venido manejando, como se ha venido comentando, pues se busca proteger el margen bruto y el flujo de caja, ¿verdad? Entonces, ese es el punto o el objetivo principal de este tipo de contratos, ¿sí? Otro ejemplo, ¿verdad? Es que una empresa que consume aluminio, ¿verdad? Es decir, algunas latas, en este caso, teme alza del precio en 3 meses, por lo tanto, firma un forward para evitar esos cambios en los precios, ¿verdad? Entonces se tiene la necesidad de comprarse en toneladas en 3 meses.
el precio es de $2,100 por tonelada, con el forward está fija el precio de $2,180 por tonelada. Entonces, si el aluminio sube a 2,350, la empresa puede compensar la subida con el forward y con eso estabilizar el costo. Es decir, si baja en este caso, por ejemplo, a 1,950, pues va a pagar, por ejemplo, de todas formas, esos 2,180, el costo de oportunidad que se fijó con este convenio, pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? Se fija la estabilidad, se conserva la estabilidad, que en sí es lo que buscan o lo que se dice que se busca con este tipo de contratos. Por lo tanto, no se busca en sí el costo mínimo, ¿sí? Entonces, el forward pues es un instrumento de gestión de riesgo y no necesariamente va a maximizar la utilidad. Su valor estratégico pues está principalmente en la estabilidad, en la planeación, en la protección de los márgenes y la reducción de la volatilidad en los precios, ¿sí? Entonces, busca o requiere lo que es la política de coberturas, control y medición para tener una mejor un manejo de los escenarios, ¿verdad? Y en este caso es como los objetivos, ¿no? Tenemos otro ejemplo, que si una empresa quiere vender, por ejemplo, una casa dentro de un año y otra quiere comprarla, otra persona la quiere comprar dentro de ese mismo año, ¿verdad? La casa puede tener un valor de 100 millones de pesos, muy, muy cara, ¿verdad? Pero bueno, esta es una casa, cara. 100 millones de pesos y perdón, acuerdan un contrato forward por un precio de 100,000, perdón, de 100 millones, 100,000 pesos. En este caso, en ese periodo del año, al final del periodo de este año, la casa tiene un valor actual o logra un valor actual de 100 millones, perdón, 250,000 pesos. En este caso, el dueño de la casa tiene la obligación de vender al precio pactado, es decir, al precio que se manejó desde el principio, y el comprador obtiene en este caso una ganancia de 250,000 pesos, ¿no? Como un ejemplo, pues, de cómo se fijan los precios, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo, bueno, otro dato, ¿verdad? Que son las empresas exportadoras mexicanas, pueden utilizar los forwards para proteger los ingresos que tienen que ver con el precio cambiario, ¿verdad? Entonces, algunas empresas que usan este tipo de datos, ¿verdad? Ya pensando en lo que son los contratos futuros, son el maíz, trigo, petróleo y algunos metales. En el caso de los contratos futuros ya como tal, pues ya lo comentaron también las compañeras, ¿verdad? Los contratos futuros comúnmente son conocidos como futuros y es un contrato entre dos partes que se van a comprometer a que en una fecha futura establecida y a un precio determinado van a intercambiar algún activo llamado también subyacente, puede ser físico, financiero, inmobiliario o de materia prima. En sí el contrato de futuro, ¿verdad? Es un acuerdo, como ya lo dijimos, entre dos partes que va a comprar o vender en alguna fecha futura ese activo y va a establecer un precio determinado, ¿sí? Se negocian a través de los mercados organizados, como ya lo comentaron también las compañeras, a través de la bolsa, lo que les da una gran liquidez y estandarización a este tipo de contratos, ¿no? En características o algunas características que podemos ver en un futuro, que es un contrato similar a un forward, pero en este caso se negocia a través de la bolsa, como ya lo comentamos, está estandarizado en cuanto al monto, el vencimiento del activo, requiere un depósito de margen y se liquida diariamente mediante algún mark to mark, y en este caso tiene menor riesgo de incumplimiento que los forward, como se ha venido manejando, ¿verdad? Un ejemplo que también parecido a lo que han comentado anteriormente, ¿verdad? Pues es sobre algunas aerolíneas que quieren proteger su vida de combustible, pensando precisamente en los valores que manejan este tipo de materias primas, y compra contratos de futuros de petróleo en una bolsa, que en este caso es la de Chicago, y el precio actual es de $80 por barril. Si el precio sube a $95, pues gana en cuanto al contrato futuro y compensa el mayor costo del combustible, pero si baja, pues pierde en el contrato, pero gana menos por lo de combustible, y obviamente en este caso un punto importante pues es que se estabilizan los costos operativos, ¿verdad? Que yo creo que es el punto central de los contratos de estas características que hemos comentado, ¿no? Otro ejemplo es el que comprende un poco más la naturaleza de estos forward y del futuro. Es un ejemplo que en este caso un propietario de una cadena de tiendas de repostería especializada en venta de postres con frutas frescas compra la fruta por ejemplo, el mango a $5 la libra al mismo proveedor, que es el de Isla para eso, se llama el proveedor, ¿verdad? El precio actual del mercado le permite mantener un margen de beneficio
que es rentable al vender postres de fruta. Aunque hace una semana Mark leyó, en este caso que es la parte que es importante, ¿verdad? Que lee una noticia preocupante en el que hay la posibilidad que llegue un fuerte ciclón que está a punto de llegar, en este caso, a donde se encuentran las plantaciones del proveedor, que es Isla Paraíso, y los meteorólogos pronostican que el huracán podría destruir todas las plantaciones de mango de la zona y que en este caso teme el productor que el precio de Ujú. fruta se pueda disparar, ¿sí? Entonces aquí tenemos algunas comparativas, ¿verdad? En cuanto a las premisas que se manejan con un contrato fuerte y con un contrato futuro. Lo que es Isla Paraíso, ¿verdad? No comparte, por ejemplo, las mismas preocupaciones del productor y afirma que su actividad y operación están 100% seguras. Además que la empresa recientemente adquirió un nuevo equipo y planea expandir la producción de mango y de frutas para cultivar mientras mantiene los mismos costos. En este caso, Mark y el proveedor, el productor y el proveedor, firman un contrato a plazo en el que el precio del mango se mantendrá en los $5 que ya se había tenido desde el principio, sin importar lo que suceda en los próximos 6 meses, independientemente si llega el huracán o no, ¿verdad? Entonces, está obligado por contrato a comprar el productor 10,000 libras de mango a $5 por libra, lo que son 50,000 durante 6 meses. En este caso, el productor Isla Paraíso, perdón, el proveedor se compromete a vender la fruta en las condiciones acordadas, incluso si los tifones arrasan las plantaciones. En cuanto a los contratos futuros, se puede ver la diferencia en este caso como premisa, que la Isla Paraíso ofrece futuros de mango a $150 por contrato. El plazo de cada contrato vence en 6 meses a partir de la fecha que se contrata. En este caso se decide comprar los 500, en este caso 500 futuros, 500 contratos sobre el mango y el tamaño del contrato es igual a las 30 libras de fruta. El precio total es de $75,000 por las 15,000 libras. Esto es a los $5 por libra. Dentro de un análisis que se hace con de tipo de industria, si el peligro del ciclón pasa, la modernización del equipo, que ya estaba, como lo habíamos visto en lo que se mencionó anteriormente, va a aumentar la producción de mango y los proveedores de frutas recolectarán 30% más de ese producto, ¿sí? Dentro del primer escenario, ¿verdad? Nos dice que las plantaciones de mango pueden ser destruidas o son destruidas las reservas y se ven significativamente reducidas. En este caso, Isla Paraíso debe cubrir las pérdidas subiendo el precio de mango a $8 por libra. Ahora el monto total del acuerdo para 6 meses es de $80,000, pero en este caso, Mark solamente va a pagar los $5 por libra y ahorra $30,000. Y en este caso, Isla Paraíso sufre una importante pérdida financiera. En el mismo escenario, pero con un futuro, ¿verdad? Una semana después del desastre natural, a gran escala, destruye las plantaciones de mango de la costa y el precio de un contrato de futuros de mango se dispara a $180 por unidad. Los futuros son contratos derivados, lo que significa que su valor proviene del precio actual del mango, por lo que se puede concluir que el precio del mango se ha incrementado significativamente. En este escenario, Marco obtiene ganancias y aumenta su capital de $15,000. En este caso, al vender los contratos que ya tenía, ¿verdad? O que ya había pactado a la otra parte, ya que sus contratos de futuro ahora valen $90,000, ¿sí? Ese es el ejemplo en el escenario A, ¿sí? Perdón, el escenario 1. El escenario 2, ahora nos imaginamos que el ciclón no sucedió y que la Isla Paraíso se beneficia del uso de nuevo equipo que ya se tenía pensado. Ahora el mercado está inundado de mangos, a medida que la oferta de fruta aumenta significativamente, por lo tanto la empresa, para poder comercializar mejor ese mango que ya tiene $3, lo da a $3 por libra. Sin embargo, Mark todavía necesita comprar las 10,000 libras de mango y paga $2 más, como ya se había acordado, su valor era de $5. Y en este caso, el que tiene la ganancia, pues Isla Paraíso, pues ya tenía pactado ese valor, ¿no? Y en cuanto a las predicciones de los analistas financieros, en el caso de los futuros, ¿verdad? Se cumplen y la industria experimenta un auge y produce más mangos de lo habitual. El precio actual de los futuros del mango en el mercado va a disminuir a $100 por unidad. En este escenario, el MARC va a sufrir una pérdida significativa de $25,000 porque posee los futuros valorados en $50,000, mientras que su costo inicial era de $75,000. Y en este caso, Mark todavía puede vender sus contratos y reinvertir los ingresos en otra cosa para cubrir sus pérdidas, ¿sí?
Bueno, estos son algunos de los ejemplos. Le voy a dar un poquito más adelante para ver las conclusiones. En este caso, pues ya creo que los mismos compañeras ya lo han mencionado, ¿verdad? Un convenio forward y uno futuro van a ser instrumentos que nos permiten a pactar la compra o venta de un activo en dinero, materiales, primas o acciones a un precio fijo con una fecha futura o con una anticipación a una situación de riesgo que la empresa está buscando de alguna manera pues minimizar, ¿verdad? Esto obviamente con la principal diferencia de que los forwards son personalizados y negociados privadamente con riesgo de incumplimiento, mientras que los futuros tienen mayor certeza porque están ahora sí que avalado por la parte de lo que es la parte formal que son las bolsas y eso garantiza pues el cumplimiento de los mismos, ¿sí? Y bueno, pues por nuestra parte sería todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Fíjense que yo creo que con los dos equipos y los ejemplos que pusieron y los escenarios que manejaron, pues queda más claro, definitivamente. El forward, pues hay menos garantía. De hecho, ninguno de los dos garantiza que no tenga pérdidas. El riesgo solamente se administra, ¿no? Podemos ver que en los forward, en este caso, por ejemplo, que necesitamos cubrir una deuda, bueno, nos protege de alguna manera contra una devaluación, pero también podemos tener una pérdida si hay una sobrevaluación del peso, ¿no? Y bueno, hay mayor garantía en los futuros y podemos ver que es muy aplicable a los contratos de materia prima. Están muy bien, muy claros, me parece excelente. Bien, pues damos paso al maestro, le vamos a dar 5 minutos nada más. Al maestro, ¿ya está listo? ¿No? ¿Qué va a hacer, maestro? Emplee el tiempo que es, Sí, maestra. Sí, me escucha. adelante, maestro Francisco, adelante. Ok, el mío es corto, así que Adelante. ok. El mío es mercado mexicano de derivados. Ok. ¿Ok? Son 6 temas: el mercado mexicano de derivados, las funciones, sus instrumentos, los participantes, su importancia y los ejemplos. ¿Qué es el mercado mexicano de derivados? Es la bolsa de derivados listados de México, es parte del grupo de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Cuál es la misión que tiene? Proporcionar un mercado transparente con reglas claras para la negociación de contratos. Y tiene garantías, cuenta con asigna cámara de compensación que asegura que todas las operaciones se paguen eliminando el riesgo entre las partes. Entonces el objetivo es eliminar este riesgo como tal. Las funciones del mercado de derivados son 3. Permite fijar precios hoy para evitar pérdidas futuras por volatilidad en cuestión de precios. Proporciona la posibilidad de controlar activos de alto valor con una pequeña inversión inicial. Y hay un descubrimiento de precios, es decir, ayuda a la economía a predecir valores futuros del dólar, las tasas de interés o las acciones. Participantes, son 3 figuras las que se encuentran en este mercado, que es el operador, que usualmente son los bancos y las casas de bolsa, los socios liquidadores, que usualmente son fideicomisos que custodian estas garantías, y los clientes, que son las empresas, afores e inversionistas individuales. La importancia para las empresas mexicanas, yo trabajé sobre 3: la previsibilidad, que permite a los directores financieros conocer sus costos futuros con exactitud; la protección cambiaria, evita que una devaluación del peso encarezca las deudas o los insumos importados, que creo que ese es un tema interesante para cuando tenemos una deuda, ¿verdad?, en tiempos de incertidumbre. Y la eficiencia financiera, mejora el perfil crediticio de la empresa al demostrar una gestión de riesgos de manera profesional. ¿Ok? Los instrumentos que son negociados en este mercado son 3. El futuros, son contratos obligatorios
sobre monedas extranjeras como dólar, euro, sobre el índice de precios al consumidor igual, las tasas de interés de equilibrio y bonos. También está el segundo instrumento, que son las opciones, que son derechos de compra o venta sobre acciones y ETFs. ¿Qué es un ETF? Es un Exchange Trade Fund o fondo cotizado en bolsas, que es un instrumento de inversión híbrido que combina la diversificación de fondos mutuos con la facilidad de negociación de las acciones y permite comprar una casta de activos, es decir, acciones, bonos, materias primas, en una sola transacción en la bolsa cotizando durante todo el horario del mercado. Y por último, los swap, que son intercambios en cuestiones tomando como valor las tasas de interés. Y no ahondé en tema de números, nada más de manera general. Es el importador de granos, este es el primero, que es una compra de futuros de dólar a 18 pesos. Si el dólar sube a 20 pesos, el mercado de derivados le paga la diferencia, manteniendo un costo estable. Y también las empresas con deuda, se tiene un crédito a una tasa variable, se usa un swap para convertirlo a tasa fija, protegiendo en un futuro, para en un futuro, por si hay una subida de tasas de parte del Banco de México. Y que cierro con este video, que no es mío, pero Adelante, maestro. solo que no creo que no se escucha, ¿verdad? No, no se escucha. Oh, adelante, maestro. Sí, sí, sí. Ahí va. Ahí va. Ya lo detuve porque creo que está haciendo eco entre la computadora y la tableta. No se preocupe, maestro. Si puede dar las conclusiones, adelante. Ok. Y por último, las referencias bibliográficas. Y de manera general, regreso a la primera página. El mercado de derivados es una estrategia o un segmento de la Bolsa Mexicana de Valores, que lo que busca es proteger la deuda, las inversiones ante posibles escenarios de incertidumbre. Entonces permite, en cierto modo, como bien dice ahí los ejemplos, hablar del peso, del dólar, de cuestiones variables en la economía, que son la TIE, el índice de precios al consumidor. Entonces, al mantenerlos fijos, da cierta seguridad a la empresa sobre las inversiones que tenemos, evitando que en cierto modo se encarezcan. Tiene un riesgo, sí, porque si en lugar de subir, estaría, o sea, si o dejo de forma fija una deuda y esta tasa sube, pues prácticamente yo no pago más interés sobre esa deuda. Pero también existe la cuestión contraria, ¿no? O sea, que en lugar de que suba el índice de precios, la tasa de interés baje, entonces prácticamente también ahí yo obtendría una mala decisión financiera como tal. Entonces, yo sugeriría que investigué, pues yo creo que esto trabajaría para cuestiones de incertidumbre, ¿no? En la cual hay muchos cambios volátiles en la economía. Pues eso sería todo de mi parte. Y sí, alcancé a terminar Sí, antes de las... sí, maestro, no, no quite su diapositiva. Mire, podemos retomar de lo que comentó el maestro, que Spectre es un segmento de la bolsa de valores precisamente para proteger deudas e inversiones, como bien comentaba el maestro. Habla de otros instrumentos que precisamente son los que quedaron pendientes, pero el maestro los comentó, opciones y swaps. Te protege contra lo que es la variabilidad de tasas de interés. Definitivamente es una administración del riesgo, porque si hay devaluación del peso, como decíamos, o aumento de las tasas de interés, bueno, salgo beneficiado, pero si no, puedo experimentar una pérdida.
pero claro, definitivamente en el mundo real, pues no podemos saber lo que realmente va a pasar. Claro, las empresas siempre piensan, eh, tienen que pensar de que en la situación más extrema, ¿no? De que puede haber devaluaciones, de que pueden haber aumentos de tasas, entonces por esa decisión de estos instrumentos, ¿no? Y que bueno, en este mercado se da. Excelente. Compañeros, no sé si hay alguna duda más sobre esto, alguna pregunta al maestro. No, doctora, muy bien, muy claro. Muy bien, ¿no? Y creo que en el caso de los Gracias. Botwa y los futuros, pues quedaron muy bien explicados. Les pregunto, ustedes tienen un grupo, ¿verdad? De WhatsApp. Sí, Ah, Sí, ok, bien. Digo para que estas presentaciones puedan compartírselas entre ustedes, ¿sí? Creo que muy buen material la puedan compartir. En este caso, a mí, bien sea, ya están las asignaciones, me las mandan por correo o las suben a la plataforma, el representante del equipo, para que yo ya las pueda tener y definitivamente, para mí, pues hicieron una muy buena exposición, pero necesito tener todos sus trabajos, ¿verdad? Entonces, en el transcurso de la semana les mando su calificación final a los correos electrónicos que precisamente he recibido. Ahí les mando su calificación. Y bueno, para no quitarles más tiempo, pues les agradezco todo este tiempo en que me prestaron atención. Les agradezco también el conocimiento que pudieron compartir, que yo también aprendo. Me ha dado mucho gusto verlos nuevamente. Ya están a un poquito de obtener su grado. Los felicito porque estar los sábados dedicando tiempo y haciendo a un lado a veces otras cosas importantes y sobre todo la familia, ¿verdad? Pues es algo que siempre nos cuesta, pero bien, van a una meta muy importante que es su doctorado. Así que yo los felicito, a lo mejor nos vuelva a tocar vernos, a lo mejor, bueno, allá afuera, veamos, pero les deseo mucho éxito. No me resta más que agradecerles, pues, la atención prestada y quiero decirles que son un excelente grupo. gracias, doctora. gracias. Todo de su Sí, parte. así que bueno, ahí me mandan sus presentaciones si no me las han enviado, ya para que yo pueda cerrar. Y en el transcurso de la semana lo que hago es llenar el acta, mandársela al doctor Lázaro y ya reportarle sus calificaciones. Pues ahí se comparten, por favor, las presentaciones, ¿eh? Esas las Claro. comparten los equipos, Claro. están los ejemplos están muy claros, creo que entendimos la mecánica de estos instrumentos, así que por favor ahí se comparten el material, estimados doctorantes. Bueno, que pasen una excelente noche, cuídense mucho y éxito en, en este año y en lo que les resta ya para concluir su doctorado. Gracias. Gracias, doctora. Gracias por todo, ¿eh? Gracias. Gracias a ustedes. Excelente noche, que estén muy bien. Muchas Gracias, gracias, igualmente, doctora. gracias. Hasta Que luego. esté bien. Adiós. Bye. Gracias. Gracias, Saludos a todos, bye. bye. Bye, Gracias. bye todos. Gracias.